Y es falso que la LOMLOE acabe con el carácter vehicular del castellano. Una lengua ya sabemos que es vehicular cuando se emplea para enseñar o bien esa misma lengua o bien enseñar cualquier otra área curricular, ¿no? Na disposición adicional 38ª de la LOMLOE aparece referente a la lengua castellana, lenguas oficiales y lenguas que gocen de protección legal, así se tiene este epígrafe. En el apartado 1 dice que las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales. Esto quiere decir que recibir enseñanzas en castellano o en las lenguas cooficiales quiere decir que el castellano es vehicular. Por lo tanto, la tesis empleada por la derecha de que el castellano deja de ser vehicular es absolutamente falsa.